Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Visión Internacional. Mi nombre es Ana Cecilia, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con el politólogo Mirko Vidal Pérez. Bienvenido, Mirko. Muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar contigo y hablar de temas bastante relevantes para lo que es la política internacional y hablar también de filosofía política un poco. Claro, en el marco de las relaciones internacionales, hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual es la dimisión de Justin Trudeau y la crisis política en Canadá. Es por ello que quería preguntarle, en el marco de esta crisis política y económica, de la dimisión de Justin Trudeau, ¿qué errores fueron clave para su declive y qué desafíos podría enfrentar su sucesor? Sí, para mí Justin Trudeau ha sido de los políticos canadienses más importantes de este siglo XXI, por algo no lleva gobernando más o menos 10 años, y ha cometido para mí dos errores importantes. El primero es el tema del gasto público. Las últimas encuestas de Canadá muestran que el 65% de los canadienses piensan que el gobierno de Canadá está gastando muchísimo en comparación a la realidad de Canadá. Obviamente, lo que gasta el gobierno de Canadá no es lo mismo que gastan otros gobiernos con déficit fiscal muchísimo más alto. Para ellos un 2,5% de déficit fiscal es un horror y es por eso que ha bajado su popularidad. Pero el otro tema, y para mí el más importante, es el tema de la vivienda. El costo de la vivienda, al Justin Trudeau, al tener una política de fronteras abiertas sin liberalizar el mercado de la vivienda, es decir, que los canadienses y las empresas canadienses o extranjeras sean libres de poder construir todas las viviendas que ellos quieran. Bueno, esto no ha sido así. En Canadá el mercado de la vivienda está muy regulado y entonces a mayor cantidad de flujo de migrantes que ha entrado gracias a Justin Trudeau, eso ha pujado los precios del mercado de viviendas al alza y es por eso que los alquileres han aumentado en promedio casi un 40%. Es más, ahorita Canadá es de los países de la OCDE donde más las familias destinan dinero que ellos ganan para pagar los alquileres. Esta situación por supuesto que es insostenible y también deja un precedente malo porque la gente empieza a pensar que la inmigración trae más problemas negativos que beneficios sociales, ¿no? Pero esto es únicamente culpa de la regulación y el estatismo de Justin Trudeau. Para mí esos han sido sus dos peores errores y su sucesor, que va a ser sin ninguna duda el Partido Conservador, ha prometido una desregulación del mercado de la vivienda y yo creo que eso va a ser un buen paliativo para toda la situación de Canadá. Okay. En relación a la política arancelaria que está teniendo Estados Unidos y a los enfrentamientos que ha tenido con Canadá también, ¿qué estrategias podría adoptar el gobierno de Mark Carney, que sería el nuevo primer ministro de Canadá, para frenar esta crisis económica que se está viviendo dentro del país? ¿Y cuáles podrían ser los nuevos aspectos políticos que podríamos ver en Canadá? Sí, para empezar entendemos que el tema de los aranceles en realidad hacen más daño al país que los pone que al país que se los imponen. Es decir, por ejemplo, Canadá puede ponerle aranceles a los productos de Estados Unidos. Los que más van a sufrir son los contribuyentes canadienses, más que las empresas de Estados Unidos, que sí, las van a golpear. Pero en realidad el país que pone los aranceles como una medida de protección es el que sufre más. Esto está demostrado hace muchos años, hace siglos, como por ejemplo Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, o como por ejemplo trabajos más recientes como el de Douglas Irving, donde demuestra que los aranceles en Estados Unidos, desde que comenzó, en realidad no contribuyeron a su crecimiento, sino que lo ralentizaron. Las industrias que estaban más protegidas por aranceles fueron las que menos crecieron y las industrias más dinámicas, más competitivas fueron las que impulsaron el crecimiento de Estados Unidos en detrimento de las que no estaban libres, ¿no? Entonces, entendiendo esto, la política para mí que se debería seguir, o la que yo recomendaría, es entender que este shock negativo de Donald Trump hacia Canadá se tiene que contrarrestar con un shock positivo económico, es decir, con una desregulación, con una quita de aranceles no solo Estados Unidos, sino en el mundo, para que las industrias de Canadá puedan volverse competitivas y puedan hacer frente a los altos costos que le va a poner Estados Unidos. Para mí es la única manera, porque si entramos a un juego político donde solamente ganan unos pocos y las empresas que están detrás de los gobiernos haciendo lobby, que eso pasa en todos lados del mundo, vamos a entrar en un ciclo de autodestrucción arancelaria entre Canadá y Estados Unidos, que uno le sube 25, otro le sube 30, otro le sube 35 y así en un círculo vicioso. Vamos a tener ciudadanos más pobres tanto de
Canadá como Estados Unidos y también en el mundo, porque recordemos que los flujos económicos de Canadá y Estados Unidos afectan a las cadenas de suministro a nivel mundial. No es algo local, sino que esto nos debe preocupar a todos. Las empresas de Estados Unidos para su industria, pero en un mundo en el que las cadenas de suministros están interconectadas y en un mundo en el que no solamente estas medidas arancelarias afectan a los demás países, sino que también Estados Unidos tiene que darse cuenta de que los afectan a ellos. ¿Estados Unidos ve a su vecino como una amenaza económica o estas son unas negociaciones un poco más fuertes como para regular un poco el comercio en Estados Unidos? No, yo considero que el tema del proteccionismo de Donald Trump, más que ser algo puramente coyuntural, es algo ideológico. Donald Trump desde su primer gobierno viene pensando que las balanzas comerciales de Estados Unidos con los otros países son tan relevantes que pueden destruir el crecimiento de Estados Unidos. Lo que ve Donald Trump en su país es lo siguiente: él ve un país donde las grandes fábricas se van a otros países para pagar menos sueldos, que esa es la verdad, pero esta deslocalización, como se llama en economía, no es perjudicial para su economía, es puramente positivo, porque así los consumidores de Estados Unidos pueden recibir los mismos productos a un precio igual o menor. Esta deslocalización no afecta a su economía. Esta desindustrialización es la transición natural de una economía de industrias a servicios, que es la gran mayoría de países que se están adaptando a esta nueva economía, servicios. Por lo tanto, ver a Canadá como un enemigo, ponerle aranceles, a mi juicio es una visión económica bastante mala, ¿no? Es un análisis de la realidad de que todas las empresas de Estados Unidos se van y entonces si yo les pongo costos a los países en los cuales se van, esto me va a beneficiar, pero esto no es entender lo que tú bien dijiste, las cadenas de suministros. Un input y un output, que básicamente son los insumos para construir, por ejemplo, un auto, pasan las fronteras múltiples veces. Por ejemplo, el acero con el que se hacen los autos se puede ir de Estados Unidos a México, luego ese acero se refina, se convierte en la carcasa del auto, luego esa carcasa se va a Canadá y luego de Canadá vuelve a Estados Unidos para poner las ruedas, luego ese coche vuelve a México y así hasta que se complete el proceso. Entonces, poner aranceles lo único que va a hacer es empobrecer a la clase media de Estados Unidos, y ya las bolsas del propio Estados Unidos están reaccionando mal. Ahora bien, hay gente que dice que de repente esto lo está haciendo a propósito para causar una propia recesión, para obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés, que es lo que también intentó en el año 2016. Pero eso está por verse, pero sin duda para mí esto no beneficia a nadie, beneficia netamente a orgullo político, a política pura, y creo que no va a ser beneficioso ni para los canadienses, ni para los estadounidenses, ni absolutamente para nadie. Claro, en esta guerra de aranceles, en esta guerra comercial, en realidad no hay un quién gana y un quién pierde, sino que aquí todos pierden, no solamente los gobiernos, sino también los ciudadanos y la clase media, como usted mencionó. Bueno, muchas gracias, Mirko, por tu tiempo, muchas gracias por esta información brindada. Muchísimas gracias a ti, un saludo. Y muchas gracias por sintonizar Visión Internacional y nos vemos en una siguiente edición. ¿Del mismo tema?